En la bruma del atardecer, cuando el sol se oculta tras los árboles y el viento deja de soplar, en las escaleras de un castillo olvidado, o junto a una tumba sin nombre y flores marchitas, surge una figura que el tiempo no ha podido borrar, la llaman la Dama de Blanco. No es solo una historia para asustar niños, es una leyenda que viaja entre fronteras, océanos, y siglos. Desde los pueblos antiguos de México, hasta los castillos de Inglaterra, desde las selvas húmedas de Filipinas, hasta los cementerios silenciosos de España. En este vídeo, exploraremos las diversas versiones que tiene esta entidad que aparece en distintos rincones del mundo. Así que sin más que decir, comencemos. Dicen que en lo profundo de los bosques de Pensilvania, existe una carretera solitaria llamada Suscon Road. Es una vía larga y desierta que atraviesa el municipio de Pittston, rodeada por árboles densos, y una inquietante sensación de que algo siempre te está observando. Los locales le temen. No por accidentes ni por su estado, sino por una presencia que grita en la oscuridad. Esta es una mujer, vestida de blanco, a la que muchos lo llaman la gritona de Suscon. Hace décadas, esa carretera pasaba por debajo de un viejo puente ferroviario negro, oxidado y olvidado por el tiempo. Algunos dicen que fue ahí donde una joven recién casada se ahorcó, tras enterarse de que su esposo la había abandonado el mismo día de la boda. Otros aseguran que fue una chica que, después de su fiesta de graduación, murió trágicamente al regresar por esa misma carretera. No importa cuál versión escuches, todas coinciden en algo. Y es que, la mujer sigue apareciendo, sola ahí, vestida de blanco, gritando sus llantos. Muchos afirman haber escuchado alaridos desgarradores saliendo del bosque. Otros aseguran haber visto una luz blanca e inmóvil en medio de la carretera, justo al pasar por donde estuvo aquel puente. Pero lo más aterrador de todo es qué pasaría si te atreves a seguir el ritual. El ritual dice que si pasas por Suscon Road de noche, y justo en el lugar donde estaba el puente, y tocas la bocina de tu auto 3 veces seguidas, dicen que podrás escuchar su grito. Algunos dicen que incluso la han visto, parada a un costado del camino y mirando fijamente. Sin ojos. Sin rostro. El puente fue demolido en los años 80. Pero la gritona nunca se fue. Sigue allí. Gritando por las noches. En Alemania, también se habla de la Dama de Blanco, aunque allí recibe otros nombres. En el norte del país, la llaman Witteweber, mientras que en otras regiones se le conoce como Weijefrauen. Estas apariciones fantasmales están profundamente ligadas a los antiguos castillos, especialmente aquellos vinculados a la nobleza de los Hohenzollern. Una de las leyendas más antiguas proviene del castillo de Plassenburgo, donde se cree que la figura espectral está inspirada en Cunigunda de Orlamunde, una condesa envuelta en tragedia. Su leyenda cuenta que en el siglo XIV, Cunigunda de Orlamunde, una condesa viuda de noble linaje, se enamoró perdidamente de Alberto de Nuremberg, quien era miembro de la poderosa familia Hohenzollern. Ella estaba convencida de que él era el amor de su vida. Cunigunda comenzó a soñar con un nuevo matrimonio y una vida junto a él. Sin embargo, había un obstáculo. Sus 2 pequeños hijos, fruto de su anterior matrimonio. Según la versión más sombría de esta historia, cuando Cunigunda confesó su amor a Alberto, y él le respondió fríamente que no podía casarse con ella porque aún tenía ojos inocentes que la vigilaban. Ella interpretó esas palabras como una señal. Si ella deseaba estar con él, debía deshacerse de sus hijos. Impulsada por una mezcla de obsesión y desesperación, cometió uno de los actos más horrendos jamás contados.
Mató a sus propios hijos y los enterró en los terrenos del castillo. Pero el crimen no trajo el amor que ella esperaba. Cuando Alberto supo lo que había hecho, se horrorizó. Nunca volvió a verla, y poco después se casó con otra mujer, Sophie von Enneberg, dejando a Cunigunda sumida en el rechazo, la culpa y la soledad. Devastada por sus actos y atormentada por el remordimiento, Cunigunda renunció a sus títulos y tierras, retirándose a una vida de penitencia en el monasterio de Himmelkron. Allí, se dice que vivió el resto de sus días como abadesa. Pero aunque murió dentro de los muros sagrados del convento, su alma jamás encontró paz. Desde entonces, el espíritu de una dama vestida de blanco ha sido visto vagando por los pasillos del castillo de Plassenburg y otras fortalezas relacionadas con los Hohenzollern. Quienes la han visto aseguran que aparece en silencio, deslizándose como una sombra entre cámaras ocultas y corredores antiguos, siempre en los momentos previos a una desgracia. Las apariciones han sido documentadas en años como 1486, 1540, 1554 y 1677, y en cada una de ellas, la visión de la Dama Blanca precedió la muerte de un noble o un suceso trágico. Así, generación tras generación, la figura de Cunigunda se convirtió en algo más que una historia, en una advertencia, en un lamento eterno que sigue habitando los muros del pasado. En la ciudad de Quezón, Filipinas, existe una calle que durante el día parece común y corriente, pero al caer la noche se transforma en un lugar cargado de misterio y terror. Valette Drive. En esta oscura vía, rodeada de árboles antiguos y faroles que apenas logran iluminar la calzada, muchos aseguran haber visto a la Dama Blanca, conocida localmente como una caperosa, un espíritu femenino vestido de blanco con el cabello largo y oscuro. La leyenda cuenta que esta mujer murió trágicamente en un accidente automovilístico en esa misma calle, y desde entonces su fantasma aparece de forma repentina, sobre todo a los taxistas que trabajan de noche. Muchos relatos describen cómo una joven hermosa hace señas al borde del camino para que se detengan. Al subir al taxi, permanece en silencio, hasta que el conductor, al mirarla por el espejo retrovisor, descubre horrorizado que su rostro está cubierto de sangre, con hematomas profundos y una expresión congelada en una mueca de dolor. Aterrados, algunos taxistas abandonan el vehículo y huyen sin mirar atrás. Otros afirman que, al manejar solos por esa calle en la madrugada, han visto brevemente un rostro blanco reflejado en el retrovisor, para luego desaparecer en el aire. Incluso se dice que ciertos accidentes en Valette Drive han sido causados por apariciones repentinas de la Dama Blanca en medio del camino, provocando giros bruscos que terminan en choques. Aunque algunos investigadores sostienen que esta historia fue inventada en la década de 1950 por un periodista que combinó varias leyendas locales, eso no ha impedido que la creencia se mantenga viva. Algunos asocian a esta figura con los fantasmas de las mujeres masacradas durante la masacre de Balangira, o con apariciones reportadas en la provincia de Samar, en antiguas iglesias destruidas. Lo cierto es que, hasta hoy, Valette Drive sigue siendo evitada por muchos conductores por las noches, y aunque parezca solo una historia, para los que aseguran haberla visto, la Dama Blanca no es una leyenda, sino un peligro real que sigue esperando en la oscuridad. En el rincón más brumoso del cantón de Ginebra, entre campos silenciosos y árboles viejos, se alzan las ruinas del castillo de Roelbeau, envueltas en siglos de misterio y leyendas. Allí, se cuenta que habita una dama blanca, el espectro de la primera esposa del caballero Humbert de Choulex, quien habría construido el castillo sobre tierras pantanosas en el siglo XIV. La historia dice que fue repudiada y abandonada por su esposo tras no poder darle un hijo, y desde entonces, su alma vaga entre los restos de piedra y las sombras del pasado.
Muchos afirman que su espíritu es responsable de desapariciones y muertes sin explicación, sobre todo durante noches de luna llena o sin luna, aunque la noche más temida es la Nochebuena, cuando, según antiguos rumores, el castillo entero y sus antiguos habitantes resucitan en un instante fantasmal de esplendor. Se dice que la Dama Blanca es de una belleza hipnótica, lleva una diadema antigua, y aparece emitiendo lamentos bajos desde la torre más alta. En una versión publicada en 1902, un hombre llamado Jean Baud contó que, siendo adolescente, durante la ocupación francesa de Ginebra, fue al castillo en la noche de Navidad buscando cazar algo para cenar con su madre viuda y pobre. Pero fue recibido por una ráfaga de aire gélido que le congeló la sangre. Una sombra blanca emergió de la torre y lo tocó con suavidad antes de desaparecer. No podía moverse. Sin embargo, esa misma Dama Blanca lo recompensó un año después, dejando un tesoro de oro y plata como agradecimiento por su amor hacia su madre. En contraste, un pariente rico y codicioso fue castigado por ella, engañado por el espectro y encerrado para siempre en las bóvedas del castillo. Hoy en día, esa presencia sigue viva en la memoria del lugar. Un camino cercano lleva su nombre, Chemin de la Dame Blanche, y otras calles y paradas de autobús en los alrededores también hacen eco de su leyenda. Incluso en 2019, la Orquesta de Cámara de Ginebra ofreció conciertos dentro del castillo, acompañados de una videoinstalación titulada ¿Quién teme a la Dama Blanca? Una pregunta que, más que artística, parece ser una advertencia para quienes osan desafiar el silencio eterno del castillo embrujado de Roelbeau. En el este y norte de los Países Bajos, las leyendas hablan de unas misteriosas entidades conocidas como Witteweven, también llamadas Vrouwen Inuit o Wittehofers, que en los dialectos locales significan literalmente mujeres blancas, aunque muchos creen que originalmente eran mujeres sabias, guardianas de secretos antiguos y fuerzas naturales. Estas criaturas míticas, a medio camino entre hadas, brujas y fantasmas, tienen una naturaleza ambigua. Pueden ser benévolas, ayudando en partos o guiando a quienes se pierden. Pero también pueden ser temibles, raptando bebés, reemplazándolos por criaturas malditas o castigando a quienes las ofenden. Se dice que habitan entre túmulos, en formaciones megalíticas llamadas Unebeden, o en páramos cubiertos por niebla, la cual, en algunos lugares, también es conocida como las Witteweven. Pero una de las historias más aterradoras surge del bosque Schimmelseebossen, donde se alzan las ruinas de una antigua granja del castillo de la Mendam, incendiada en 1667. Según los relatos, la hija del noble Lambert Reinhard murió allí entre las llamas, y su espíritu jamás encontró descanso. Hay quienes dicen que todo ocurrió el día de su boda, cuando un noble celoso provocó el incendio. Otras versiones afirman que murió por el enfrentamiento mortal de sus dos amantes. Sea cual sea la verdad, desde entonces su espectro deambula por el bosque, con un largo vestido blanco, emitiendo lamentos ahogados. Algunos aseguran que solo se deja ver a medianoche, mientras que otros dicen que solo aparece bajo la luna llena. El lugar hoy es conocido como la Mendam, en honor a la aparición, una versión neerlandesa del nombre francés la Madame Blanche. Esta leyenda ha dejado huella no solo en la tradición oral, sino también en la cultura popular. El cantante holandés Joep Rademakers la menciona en su canción Tes Gilves Paradis, y la banda de black metal sinfónico Kara Chandren dedicó un álbum entero a esta historia, sumergiendo al oyente en una atmósfera oscura donde lo folclórico y lo infernal se entrelazan. Así, entre la niebla y los árboles del bosque de Schimbley, la Dama Blanca sigue vagando, buscando justicia, venganza o tal vez, el amor que la traicionó. Las damas blancas, ya sean sabias o vengativas, son el reflejo del dolor, del amor traicionado y de los secretos que se niegan a morir. Puede que no creas en fantasmas ni en mujeres que emergen entre la niebla, pero estas historias han perdurado durante siglos por una razón. Porque algo ocurrió. Porque alguien las vio. Porque el bosque aún guarda susurros de lo que fue y tal vez, solo tal vez, aún no lo hemos visto todo.